tardes, bienvenidos. Puedes pasar. Nuestro deseo es que esa misma presencia que un día entró a nuestro corazón, entre a tu vida para que cambie tu hogar. Hoy quiero hablar un poco sobre la obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Siempre hay algo que tenemos que hacer nosotros, pero hay algo que no podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos manejar al Espíritu Santo. Al contrario, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo tome el control sobre nuestras vidas para empezar el cambio. Y Él viene donde hay un lugar dispuesto y predispuesto a ser lleno de su presencia, a ser controlado por su presencia. Por eso hoy quiero hablar del ministerio sextuple de Jesucristo. Ahí vamos a la palabra. ¿Qué dice? Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, primera acción del Señor es las buenas nuevas a los necesitados, el evangelismo. Jesús vino para dar un mensaje de esperanza y de salvación a la gente, para decirle, no tienen que seguir enemistados con el Padre, pueden reconciliarse con Dios. Y para que eso sea posible, Jesús tuvo que poner su vida por nosotros para que a través de una sangre inocente, esa sangre lavara nuestros pecados, limpiara nuestras culpas, limpiara la condenación eterna que teníamos, para que nos dé acceso a reconciliarnos con el Padre. Hay una enemistad a causa de nuestra rebeldía y darle la espalda. Entonces, ese es el primer ministerio de Jesús que nos deja y que se lo enseñó a sus discípulos. Las buenas noticias del reino de Dios. Y Dios dice que a todo aquel que recibe a Jesucristo y recibe este mensaje, Dios le da el poder, le da la gracia de poder convertirse en un hijo de Dios, ya que antes éramos simplemente una creación de Dios, no éramos hijos de Dios, porque el pecado nos había separado y nos había quitado el privilegio de ser un hijo de Dios, sino que éramos hijos del diablo, porque éramos rebeldes y hacíamos y mentíamos y vivíamos igual que el diablo, dice la Biblia, como vuestro padre el diablo. Entonces ya dejamos esa paternidad, dejamos ese estilo de vida y Jesús nos dio una oportunidad a través de su muerte y resurrección hecho en la cruz y nos dio el privilegio de convertirnos en hijos de Dios. Ahora, la salvación no es de un día para la otra, la salvación es un proceso. Diga conmigo, la salvación es un proceso. Ya no estoy completamente libre de todo y no tengo más ningún problema, no, empieza el tratamiento de mi alma, de mi cuerpo, de mi vida. Entonces, podemos decir que para que haya una transformación en nosotros necesitamos la purificación y la santificación para que podamos llegar a hacer lo que Dios tiene como expectativa por cada uno de nosotros, hasta que todos lleguemos a ser iguales a su Hijo Jesucristo. Entonces hay un tiempo de purificación para que podamos ser santificados. Vamos ahí. Ahí está, podemos verlo, cómo es la carne de nuestra vieja naturaleza. Dice que está viciado, ¿no? En Efesios 4, 26 nos dice que está viciada.
26, 41 dice que está viciada, y en Efesios 4, 22, 24, conforme a los deseos engañosos de la carne. Entonces, dentro nuestro hay muchos engaños que ni nosotros los conocemos. Como dije la vez anterior, nos acostumbramos a un estilo de vida y quizás para nosotros era tan normal mentir que era como un hábito natural. Pero cuando venimos al Señor, eso es confrontado con la verdad. Y entonces cada vez que vamos a decir una mentira, salvo que no tengamos conciencia, salvo que Jesús no esté en nosotros, salvo que Él nos haya transformado, hay algo que choca dentro nuestro y nos dice: eso está mal que estás haciendo, no estás diciendo la verdad. Entonces hay dentro nuestro una obra del Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Por eso si nosotros llegáramos en este momento, muchos de ustedes que están aquí, llegaran a partir, su espíritu es salvo, pero su alma está en tratamiento, su carácter está en tratamiento, su manera de pensar está en tratamiento, sus sentimientos están en tratamiento, su voluntad está en tratamiento, porque en ciertas áreas de su vida su voluntad todavía no está totalmente 100% rendida a Jesucristo. Entonces tiene que ser tratado hasta llegar al punto de estar rendida completamente a Jesucristo. Acá decido yo, acá veo yo, acá miro yo. No preguntamos qué le agrada a Él o qué haría Él, sino decidimos nosotros porque está bajo nuestro gobierno. Todavía no está 100% bajo el gobierno de Jesucristo. Por eso todavía no tenemos tantos resultados quizás en las áreas de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, porque está siendo salvada nuestra alma, está siendo transformada día a día. Amén. Y también el cuerpo tiene que ser santificado, ¿no? Nuestro cuerpo todavía tiene cosas que tienen que ser sanadas, limpiadas, vicios. Dios tiene que seguir tratando con nuestro cuerpo. Entonces, está en un proceso de ir siendo salvado. ¿Cuántos me entienden? La salvación está. La libertad está, pero aquí nuestra alma y nuestro cuerpo están en un proceso de transformación todos los días. Por eso es importante que nosotros sepamos todo el proceso que Jesús vino a hacer. Primero, a traernos la salvación. Después dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Muchas personas tienen bipolaridad. Viven doble vida, viven una vida cristiana y una vida, que vamos a hablar de eso, a medias. Por eso el ministerio de Jesús es sanar a los quebrantados de corazón. Una persona que está quebrantada tiene puertas abiertas a espíritus que manejan sus vidas. Por lo tanto, esa persona muy difícilmente, si va a una liberación, puede ser liberada de su espíritu. Primero tiene que ser sanada para luego ser liberada. Por eso el ministerio de Jesús es completo. Y dar libertad entonces a los cautivos. ¿Quién son los que están cautivos? Los que están presos de la droga, presos del vicio, presos de su carácter, presos de sus malas decisiones, presos de un destino equivocado, presos de equivocarse continuamente, de meter la pata, de errar. ¿Por qué? Porque todavía son esclavos de sus pensamientos y sus sentimientos y necesitan revelación para ser liberados. Nadie dice un amén por ahí. Y vino también, punto 4, vista a los ciegos. Si nosotros no podemos ver lo que pasa en nuestra vida, nunca vamos a poder entender lo que tenemos que arrepentirnos, de lo que tenemos que cambiar. Quizás para nosotros, vuelvo a decir, como aquel hombre que vive al lado de un arroyo donde se tira todo tipo de desechos, que hay muchos de esos acá en Hurlingham. Y muchas veces cuando no hay viento, está fresco, no hay problema. El problema es cuando hay viento y está caluroso. Todo ese material que está ahí en descomposición hace que las bacterias larguen mucho olor descompuesto. Pero la persona que a lo mejor no tiene esto, sino que vive en el campo, vive lleno de oxígeno, no tiene ningún problema, viene a ver al amigo, viene a ver al pariente, dice,
¿cómo podés estar acá? Che, qué tremendo este olor. ¿Qué olor le dice el otro? ¿De qué olor me hablas? Por supuesto, cuando uno está acostumbrado a hablar de determinada manera, pensar de determinada manera, razonar de determinada manera, decidir de determinada manera, manejar y enfrentar los problemas de determinada manera, no se da cuenta si Dios no le trae revelación y lo ilumina la mente para poder arrepentirse. Por eso, para poder arrepentirse necesitamos luz, necesitamos revelación. No todo el que quiere puede arrepentirse de las cosas que le están dañando la vida, sino aquel a quien Dios se lo revele. Y esta revelación viene por la gracia de Dios, por buscar a Dios de corazón, por buscar profundamente la presencia de Dios y de rodillas y también en humillación. Porque dice la palabra de Dios que Dios no despreciará el corazón contrito y humillado, sino que Dios lo atenderá, pero más al altivo, al que cree que sabe, al que cree que puede, al que cree que está todo bien, al que cree que maneja las cosas. Dios lo mira de lejos, no le da bolilla. Porque Él sabe que somos un soplo en el viento nada más. Y nos creemos tantas cosas. Y nos mandamos la parte y creemos que por tener esto, tener aquello y tenemos allá somos algo. Oh, le dice el Señor, hoy vienen a buscar tu alma. ¿Qué recompensa le darás a Dios por tu alma? ¿Tu coche? ¿Tu dinero? ¿Tu trabajo? ¿Tu título? ¿Qué le vas a dar? No tenés nada para darle. Solamente lo que vos hiciste para Dios. Solamente tu obediencia, solamente tu estilo de vida es el regalo más precioso para Dios. Amén. No es que no está bien tener cosas, el problema es no tenerlo a Jesús, es no ser el centro de tu vida. Amén. Y también dice dar libertad a los oprimidos. Los oprimidos no son cautivos, son oprimidos. Los cautivos están en prisión y de ahí no pueden salir. Necesitan la libertad. Después de ser sanados necesitan que el Señor les abra la cárcel, le abra las puertas. Pero el oprimido es alguien que tiene una persecución. Es alguien que tiene pensamientos recurrentes de condenación, de culpa. Le vienen continuamente a la mente y no los puede sacárselo de encima. Y el diablo los tiene atormentado, lleno de temores, llenos de angustia, los tiene arrinconados como si fuera un boxeador, los tiene arrinconados en el ring y le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. ¿Y por qué le pega? Porque es una persona que está bajo presión y no es libre. Necesita el libertador, necesita revelación para entender qué le pasa, para poder ser libre de esa opresión, que no está en una cárcel, está afuera, pero el diablo lo persigue para poder desganarlo, para poder desanimarlo, para poder destruirlo, para que se canse. Por eso necesitamos ser libres para adquirir la fortaleza que el Señor nos da y poder enfrentar todas estas cosas. Y por último, dice el Señor, proclamar el año agradable del Señor, es decir, el favor del Señor. Cuando el Señor nos hace libre, nos sana, nos da revelación, nos da el poder para ser libres, para atar al diablo y para ayudar a otros que están también cautivos a ser libres. El Señor, el favor del Señor está sobre tu vida. El Señor no solamente te ha empoderado al ser libre y al darte la gracia, sino que te ha activado y te activa para que puedas ayudar a otros a ser libres como Él te hizo libre a ti. Amén. Y todo esto es interesante, que voy a desarrollar solamente esta parte. Solamente esta parte. Hoy porque no hay tiempo. Solamente esta parte. Sanar a los quebrantados de corazón. En el griego quebrantado es espamenos. Espamenos. ¿Qué es espamás? Espamenos. Quiere decir roto. Roto. Quebrantado quiere decir roto en griego, ¿no? El tema es qué hacemos con las cosas que todavía no están alineadas
a la voluntad de Dios. Hay áreas que todavía no están bajo el control del Espíritu Santo. Por eso dice en Primera de Juan 1:7 que es una forma de poder manejar este tema, que no están todavía bajo el control del Espíritu Santo. Nos dice así: pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es andar en luz? ¿Qué es tener comunión? ¿Qué significa que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Estas son 3 columnas fundamentales para el cristiano, para mantener una limpieza de conciencia. Tiene que estar alineadas para mantenerse con una conciencia sana y limpia. Es decir, estar, como dice la palabra, en luz. Esto se logra abriendo el corazón periódicamente con tu consejero. Todo lo que estorbe nuestra conciencia, como temores, desconfianzas, dudas, malos pensamientos, pornografía. No solamente esto le pasa a los hombres, pasa también a las mujeres. A muchos que hoy tenemos lamentablemente un sistema robótico, no sé si de miles, de cientos de miles de robots que están preparados para disparar cuando uno abre una ventana en el celular para tirarte una idea, para tirarte una seducción, para atrapar tu vista, para atrapar tu mente, y una vez que la atrapó, quiere solamente quiere tu dinero, quiere tu alma. Quiere tu alma. Quiere atrapar tu alma, quiere esclavizar tu alma. Porque una vez que uno mira y uno empieza a sentir, empiezan a pasar cosas adentro, y esas cosas tienen que encontrar una salida, y si no es el adulterio, y si no es la fornicación, es la masturbación, a algún lado tiene que terminar eso. Pero empezó en algún lado, fuiste atrapado como esos que andan dando vuelta distraídos sin saber, con una mente abierta, con una mente que no está llena de la presencia de Dios, que está llena de pajaritos, que está distraída y de repente es cautivado. Y Dios quiere ayudarnos a que estas cosas podamos ir controlando y podamos ir purificando nuestra alma y podamos ir purificando también nuestro cuerpo. Las 3 columnas de la libertad de conciencia, que está bien expresada en la traducción lenguaje actual, y se los voy a leer. Jesús nos enseñó que Dios es luz y donde Dios está no hay oscuridad. Dios es luz y donde Dios está no hay oscuridad. Muy bien. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Dios es luz y no hay duda, no hay oscuridad, no hay temores, no hay sombras. Donde Dios está es totalmente claro lo que tenemos que hacer. No hay dudas. Amén. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en luz, hablamos, confesamos, no estamos en la oscuridad, nos estamos escondiendo para no confesar, no evadimos el hablar, así como Dios vive en luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, entonces podemos estar seguros que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. O sea, maldad es una conciencia que queda con cierta culpa, pero Dios, cuando lo confesamos, Dios limpia también ese resabio. Y por último dice el versículo 10, estábamos hablando, 1 Juan
5 al 10. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos da. No sé si entienden, esto es importantísimo. Si nosotros no confesamos, todos somos, ¿cuántos pecadores hay acá? Alguno me parece que no escuchó. ¿Cuántos pecadores hay acá? Todos somos pecadores. El manzano da manzana, el peral da peras y los pecadores dan pecados. ¿Cuántos pecadores hay acá? Bueno, todos los que estamos acá tenemos que confesar. Todos. Y permanentemente, periódicamente, tenemos que abrir nuestro corazón. Porque ¿sabes qué hace el no abrir? Bien. ¿Sabes qué hace el no abrir el corazón? Hace que estés en oscuridad. No estés en la luz de Dios. Y por lo tanto, no estás con Dios. Pero el que está en luz, habla la verdad. Dice las cosas como son. No engaña a nadie. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Y no porque ofenda a nadie, sino que abre su corazón. Mire qué interesante. Y si nosotros no recibimos esta palabra de andar en luz, no estamos aceptando el mensaje. Por lo tanto, no entendimos lo que significa andar en luz. Pero aquí hay algo muy interesante que echa luz sobre Lucas 4:18. En Isaías, que es la repetición, en realidad Lucas 4:18 es la repetición de Isaías 61:1, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas a los abatidos, a vendar, diga conmigo, a vendar, diga conmigo, a vendar, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Cuando una persona, siendo niño o adolescente, ha sido maltratado, abusado, violado, es una persona que ha tenido grandes problemas en su vida. Entonces necesita ser tratado. Pone las dos manos así. Así está cuando nacemos nuestro corazón. Nacemos con un corazón, con una identidad. Un solo corazón, una sola identidad. Pero cuando niño o adolescente, este corazón recibe golpes, recibe maltrato, recibe violación, recibe acusaciones, violencia, desprecio, estigmatización, recibe desaprobación de alguien que esperaba aprobación. Este corazón se fracciona. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Aquí está la palabra donde dice un corazón roto. Es un corazón roto, dividido o de doble ánimo, como dice Santiago 1:8. El término doble ánimo significa literalmente dos mentes, significa dos almas. Aquí hay un alma, aquí hay otro alma. Ha sido roto. Está fragmentado su corazón. Siente una cosa y siente la otra. Literalmente, dos almas, del griego, disichos, que significa que cree en Dios, pero también tiene otras expectativas. Está dividido. Tiene fe, cree en Dios, pero está dividido. Y ahí necesita la intervención del Señor. Son dos mentes vacilantes. Es alguien que confía en Dios,
pero a su vez también confía en algo más. Sus deseos están divididos. Por eso el corazón de doble alma o doble mente no tiene integridad y su mente no tiene fortaleza para soportar los embates de un cristiano, de un verdadero discípulo. En psiquiatría sería esquizofrenia, quizás grados menores, grados mayores. Doble personalidad, doble sentimiento, dobles criterios. De repente un día está bien, un día está lleno de fe y otro día está lleno de tristeza, lleno de amargura y habla continuamente quejándose y protestando. Dos estilos de vida y no se pueden unir y no sabe cómo hacer para cambiar. ¿Por qué? Porque está dividido. Ustedes saben que en el mundo uno, podés mantenerte ahí firme, uno de cada cuatro en el mundo, uno de cada cuatro sufre problemas mentales. En el mundo, uno de cada cuatro sufre problemas mentales. Quizás no de esquizofrenia, quizás de pánico, quizás delirio de persecución, otras enfermedades, depresión. Uno de cada cuatro. Pero la iglesia no está exento de eso. Hay una estadística que dice, uno de cada tres en la iglesia, uno de cada tres tiene problemas también y necesita tratamiento. Wow. A ver, ¿cuánto? Uno, dos. Cayó. Esto nos habla que necesitamos. Ahí nos dice también en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor quita el temor. Porque el que no ha sido perfeccionado en el amor lleva en sí castigo. O sea, hay un problema cuando nosotros no le creemos a Dios y no amamos a Dios de corazón. Tenemos puertas abiertas. ¿Cuál es el castigo? División de alma. Temores. Por un lado confío, pero por otro lado me quejo. Por un lado quiero estar firme, pero por el otro lado me cuesta orar. Por un lado quiero hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado me cuesta predicar la palabra. Por un lado quiero hacer lo que me dicen, pero por otro lado me rebelo. Ay de mí, dice Pablo en Romanos 7, que queriendo hacer lo que quiero, termino haciendo lo que no quiero. ¿Qué es lo que me pasa? Bueno, ahí Pablo se está dando cuenta también. Lo que dice Santiago, ¿no es cierto? La importancia. Es decir, para volver a ser una persona de una sola pieza, con integridad, un solo pensamiento, un solo sentimiento, tiene que purificarse, tiene que sanarse nuestro corazón. Y eso solamente la venda, como dijo Isaías, el profeta Isaías 61:1. Él vino a vendar a los quebrados, a los de doble ánimo, a los de corazones rotos, a los que andan en dos canales distintos. Quieren pero no pueden, se esfuerzan pero siempre es mediocridad, nunca llegan al total. ¿Qué está pasando? Que no pueden rendir el máximo. Necesitan la sanidad. Entonces, esta es una venda elástica, así que, pero va a servir para el caso. Vamos a hacer así, abrí la mano. No, con las manos abiertas, ahí está, agárrala. Ahora cerralas. Y yo te voy a vendar las manos. Es importante graficarlo, porque si no, a veces no entendemos lo que significa que Dios vende nuestras manos, que Dios vende nuestros corazones. Entonces ahora vamos a ver, haciendo este trabajito con este varón.
Ahora, este es tu corazón vendado, ¿sí? Bueno, trata de separarlo. Hace fuerza, toda la fuerza que puedas, toda, más. No podés. No. Eso significa. Ese es el milagro de Dios. Eso no es nuestro, es algo que Dios tiene que hacer. Por eso necesitamos revelación. Porque si no sabemos de qué estamos heridos, Dios no nos puede sanar. Siempre vamos a permanecer con un corazón fraccionado. Yo le puedo poner una venda, pero si no están todos los elementos que tiene la sangre adentro, como las plaquetas, no hay sanidad, no hay restauración. Una herida más o menos tiene un proceso, una herida leve puede tener un proceso de 7 días de sanidad. Una fractura puede tener de 1 mes y medio a 2 meses. La sanidad lleva un proceso, no es de un día para el otro. Necesita que Jesús esté ahí firme. ¿Cómo logramos eso? Mantenete ahí vos. Todo esto comienza cuando abrimos nuestro corazón y confesamos nuestras heridas. En Santiago, anótelo, 5:16, dice, palabra de Dios para todos: confesaos vuestras ofensas o vuestros pecados, dice otra versión, unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, la oración, mirá lo que dice acá, es tremendo. La oración del que está bien con Dios es poderosa y eficaz. O sea que no te busques a cualquiera para que te ayude. Buscate a alguien que te pueda ayudar, que es espiritual, que es un líder. No podemos abrir nuestro corazón y contarle nuestras cosas a cualquiera. Tiene que ser una persona espiritual, una persona que sepamos que también haya superado sus problemas, que se haya sanado, que se haya liberado. ¿Para qué? Para que con su experiencia nos ayude. Porque lo que mantiene la venda es un corazón abierto. Lo que mantiene la venda es mi comunión con Jesús. Si yo frecuentemente cuento mis cosas, porque muchas veces decimos, pero siempre iba a contar lo mismo. ¿Sí? Tu consejero no se va a aburrir. Y si se aburre, que me venga a hablar a mí. No se va a aburrir. No se va a cansar, no te va a rechazar, no se va a enojar, siempre te va a recibir con los brazos abiertos, porque sabe que estás en un proceso de curación. Y cuanto más veces lo confieses, más conciencia tomás. Cuantas veces lo cuentes, más autoridad vas a tener, más claridad vas a tener, para ver que con eso vos no querés saber nada, que con tu vida no tiene nada que ver eso. Pero mientras lo callamos y lo guardamos en nuestro corazón, lo único que hacemos es arruinar nuestro cuerpo. Dice el salmista, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Me imagino, estaría con un dolor de artrosis y un montón de cosas. ¿Por qué? Por no abrir su corazón, por pensar que él podía manejarlo, por pensar que bueno, ya adquirí sabiduría, ya estoy unos años en el camino del Señor, ya sé lo que dice la palabra, cómo empieza, cómo termina. No, amigos, no. La vida cristiana es una vida muy sencilla. Es una vida para los que le creen a Dios, sencilla. Y yo prediqué la palabra que les prediqué a ustedes también, de los celos y la envidia, pero se los prediqué a los pastores. Y les dije, discúlpenme por predicarle algo tan básico. Pero me dijeron, no, ¿querés que te diga una cosa? Es lo que necesitamos. Todos necesitamos revisar dónde estamos parados, en qué creemos, qué necesitamos cambiar en nuestra vida. Por eso yo vengo con esta palabra hoy delante del Señor y delante de ustedes también, para tomar conciencia y para que Dios hoy nos ayude
a poder entender lo que significa esto. Cuando Jesús oró por sus discípulos, y voy terminando con esto, cuando Jesús oró por sus discípulos, a él antes de todo se les apareció, después de resucitado, se les apareció. Se les apareció, pero esta vez no tocó la puerta. Traspasó la puerta, porque ya no era materia, sino que era espíritu. Traspasó la puerta, pero con la capacidad de poder hacerse ver. Generar la materia cuando Él quiere, por si quieren decirlo o pensarlo. Y le dijo: paz a vosotros. Los pecados que ustedes retengan serán retenidos, los pecados que ustedes remitan serán remitidos. Y sopló. Hijo, recibid el Espíritu Santo. Un hermano, un consejero, un amigo. Jesús vendó tus heridas. Pero al confesar tus pecados, el hermano te dice: amigo, ya confesaste, estás libre. Sé libre. Sé libre de tu pecado. Estás liberado. Ya está. Basta de culpa. Basta de condenación. Sos libre en el nombre de Jesús. Y Dios no dio esa autoridad. Por eso la confesión es fundamental, porque nos ayuda a remitir los pecados, a liberarnos de los pecados, a no quedarnos con la culpa, porque muchas veces vamos y confesamos a Dios y nos ponemos de rodillas, pero nos queda como ese resabio, nos queda como esa carga. Lo confesé, pero otra vez y otra vez lo vuelvo a confesar con Dios y otra vez, y nos queda, pero cada vez que vamos y lo confesamos primero al Señor, pues después vamos al hermano y le decimos: querido, me pasó esto, discúlpame, pero yo necesito abrirme el corazón, necesito contártelo de nuevo. Vení, querido, vamos a orar, vamos a entregarle al Señor esta carga. El Señor te va a liberar. Vas a ver, no te preocupes, siempre hay una última vez. Así como el diablo te decía antes cuando te drogabas: esta es la última, y nunca era la última. Esta es de verdad. Cuando el Señor te dice: esta va a ser la última, va a ser la última. Amén. Entonces hay un momento que tomás conciencia y ya no querés saber más nada con eso que te pasa. Querés vivir otra vida, querés estar libre, pero eso lo hace estando en comunión con Jesús. Al estar en comunión con Jesús, en intimidad, al orar, a buscar su presencia, la venda sigue puesta. La sanidad está en proceso. Al abrir tu corazón continuamente, hace de que le cuentes y abras tu corazón y estés en luz como Él está en luz. Y la comunión que tenemos con Jesús y con los hermanos tiene la potestad de limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Ese es el poder. La comunión es el poder con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los hermanos. Para eso está el cuerpo de Cristo. Por eso nos necesitamos unos de los otros y orar unos por otros, para que el poder de la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Amén. Entonces la tendencia a caer en un estilo de vida doble, con doble sentimiento, con doble propósito, sin sentido, puede volver. Pero la comunión con el Señor no te permite volver a lo de antes, porque Él te está sanando. Estás en el proceso de la sanidad. Y la comunión, cuando abrís tu corazón, hace de que tu conciencia esté libre y tengas autoridad para enfrentar la culpa y la condenación. ¿Cuántos entienden?